¿Qué tal? Buenas tardes, mi nombre es Fátima Suárez y hoy vamos a hablar un poquito sobre un pensador, un filósofo muy importante que implementó varias ideas, sobre todo en el área de la ciencia y de la matemática. Su nombre es Immanuel Kant y vamos a empezar viendo un poquito de su historia. Ok, él nació un 22 de abril de 1724, falleció en 1804, tuvo una vida relativamente larga, 79 años, y nació y creció en una familia pues bastante, aquí se le llama pieteísta. ¿Qué significa esto? Rama de la religión. Su familia era muy religiosa, estos enfocaban mucho en la Biblia, estudiaban mucho la Biblia, muy creyentes de Dios, y esto en alguna forma pues también influenció un poquito a Kant, ¿ok? Se dice que él era una persona bastante tranquila, muy organizada, muy puntual, entonces esto nos dice también un poquito más de él y de su pensamiento y de sus ideas que ahorita vamos a explorar. Él vivió toda su vida en Königsberg, ¿ok? Es una parte de lo que ahora es Polonia, y esto a él no le gustaba viajar. Él comentaba que el viajar no le permitía tanto el estudiar, él prefería hacerlo desde dentro de su hogar, ¿no? Ahora sí, ¿qué es la filosofía de Immanuel Kant? ¿O en qué se basa, o de una manera general, qué es lo que nos explica la filosofía de Immanuel Kant? La idea sobre Immanuel Kant es que el conocimiento humano se forma a partir de la experiencia. Muy importante. Esa pequeña línea nos explica mucho, ¿ok? Él consideraba mucho a la experiencia como una parte del aprendizaje. A él le gustaba mucho estudiar el aprendizaje y consideraba que la experiencia era fundamental para ello, ¿ok? También se enfocaba mucho en lo que era el tiempo y el espacio y cómo lo percibimos, ¿ok? Ya que todo, pues, de alguna manera es un poquito objetivo. Y él creía que para nuestra percepción del mundo y de todas las ideas que podríamos tener, la experiencia era clave para esto, ¿ok? Esto, priori, ¿ok? Muy importante. En la filosofía de Immanuel Kant, él consideró y él tuvo una idea y él la estudió, a lo que se le llamaba priori, ¿ok? En priori significa, es una forma en que nosotros vemos las cosas y que nosotros las pensamos. Es de alguna manera, si yo lo pudiera definir en unas palabras que no fueran precisamente esta, que pudiéramos entender, sería como la lógica, ¿ok? Es algo que ya existe por ley, es algo que ya lo tenemos en cuenta, que ya lo sabemos y que no tenemos que tener una experimentación, no tenemos que haberlo experimentado, no tenemos que tener experiencia para saber que algo es así, ¿ok? Es una forma de nosotros saber que eso ya está por pura lógica y porque son las cosas y lo sabemos. Por eso es una rama que es muy importante, o un pensamiento que es muy importante dentro de la filosofía y dentro de lo que es la matemática y dentro de lo que es la ciencia, porque en la ciencia y en la matemática hay reglas y son reglas generales, reglas que no se pueden cambiar, reglas que ya tenemos y que no necesitamos tener una experiencia o experimentar con algo para nosotros saber que tal cual es así, ¿ok? Entonces, son simplemente reglas que nosotros ya conocemos y que por lógica sabemos que son así y que no son necesarias tener una experiencia o haber pasado ciertas cosas en la vida para poder llegar a eso, ¿ok? Es un poquito complejo el tema, entonces yo recopilé aquí unas imágenes que lo explican mejor. Por ejemplo, los juicios analíticos de priori y los juicios sintéticos bueno, aquí se le llama posteriori, pero es exactamente lo mismo, ¿ok? Aquí los analíticos y los sintéticos. Primero voy a explicar esto y con ayuda de este cuadrito nos vamos a guiar. En los juicios de Kant y del conocimiento, ya que él lo llamaba juicios, son formas de nosotros tener juicios, en un juicio analítico, dentro del priori, son juicios verdaderos debido a lo que significa la palabra, ¿ok? Son, como les comentaba, cosas que ya están dichas, que ya es una ley, que ya es una regla. No necesitamos tener una experiencia y no necesitamos tener un nuevo conocimiento. Son cosas que ya están hechas, ¿ok? Que ya son una regla. Los sintéticos, en cambio, creo que la única diferencia es que no, que en el sintético tienes que adquirir un conocimiento. Te dan un pequeño plus, te dan un pequeño, ok, sí, esto ya existe y aparte esto. Es un conocimiento, tienes que adquirir un conocimiento para que sea un juicio sintético. Por ejemplo, aquí nos explica que son aquellas frases de juicio que no aportan datos nuevos en el analítico, ¿ok? El triángulo tiene tres ángulos. El triángulo tiene tres ángulos, sí, pero ¿de qué color es el triángulo? No nos da la información. ¿Qué tan grande es el triángulo? No nos da la información.
Y en un sintético, por ejemplo, aquí dice mi vecina vive con su esposa pelirroja, ¿ok? Nos está dando un pequeño dato extra, un pequeño dato que es un plus. De este lado nos pone una pequeña fórmula que nosotros conocemos para poder saber si este juicio es priori o no lo es. Por ejemplo, es una necesidad, es algo que siempre es así. Ok. Estrictamente universalidad, ok. Tiene una estricta universalidad. Esto significa en todos lados es así, no tiene excepción, siempre va a ser de esa manera y en todos lados es de esa manera. Por eso es que es tan importante en las matemáticas y en la ciencia. Aquí, por ejemplo, la matemática no las menciona. 2 más 5 es 7. Nunca va a cambiar eso, ¿ok? Si tú tienes 2 manzanas y otras 5 manzanas de color verde y las otras rojas y las vas a mezclar, siempre van a ser 7. No importa que sean peras, no importa que sean manzanas, no importa que sean de otro color, siempre van a ser 7. Nunca va a cambiar. Lo único que cambia es si es sintético o analítico. Ok. Y este tema pues nos lo va a explicar nuestra compañera. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Itzel Hereidi. Voy a continuar con la información sobre el filósofo Kant, quien ya les platicó mi compañera Fátima un poco sobre él, dónde nació, de qué año a qué año y demás. Yo les voy a platicar un poco más sobre lo que realizó, con quienes contribuyó y así, ¿ok? Como mi compañera Fátima ya les comentó, él es un filósofo quien fue considerado uno de los primeros más importantes. Él se preocupó principalmente por la ética y la moral. ¿Ok? Él quería que la lógica y la razón fueran fundamentales para la sociedad en lugar de la religión, ya que para él la religión era algo irracional, era algo atrasada para él, ¿verdad? Entonces él quería que la sociedad se enfocara más en la lógica, en la razón, en la moral, en la ética y demás, ¿ok? Ok, aquí en la estética trascendental de Kant dice que no son características de las cosas en sí, sino condiciones necesarias para la experiencia, lo que resalta la subjetividad de cómo percibimos la realidad. Un ejemplo, nosotros estamos en un museo de arte y estamos rodeados de pinturas y esculturas que reflejan la creatividad humana, ¿ok? Ahora imaginemos que el tiempo y el espacio no existe como nosotros lo conocemos, que existe de una manera totalmente diferente o que realmente no existe, ¿no? Entonces, ¿cómo creen que cambiaría nuestra perspectiva de la realidad a eso? Esta parte de la estética trascendental nos invita a reflexionar y a pensar un poco en cómo nuestra mente organiza la experiencia sobre lo que estamos viendo, sobre lo que está pasando en nuestro alrededor y así. ¿Ok? Ok, aquí en el espacio y tiempo para Kant. Kant sostiene que el espacio y el tiempo son esenciales, perdón, para cómo entendemos lo que vemos y sentimos, ¿ok? Es un ejemplo. Nosotros al ver una pintura no vemos solamente formas y colores, sino que también vemos la relación entre ellos y el espacio. Eso también nosotros lo vemos. Yo en lo personal también me incluyo porque sí veo a veces cuando voy a un museo, veo no solamente los colores y las formas de pues las figuras que están en un museo, sino que también veo el espacio entre ellos, la relación entre ellas. Entonces es una parte, estas dos partes son fundamentales y para la filosofía de Kant. La crítica de la razón práctica de Manuel Kant. Ok. Kant buscaba en sus tiempos, buscaba entender cómo la razón y la práctica guían nuestras acciones y decisiones, pero también nos hacía entender o nos hacía, sí, entender tanto las capacidades como los límites de la razón también. ¿Ok? Ok, aquí se presentan uno de los puntos importantes de del tema que ya había dado anteriormente, que es la crítica de la razón práctica de Manuel Kant. ¿Ok? Estos son unos puntos que es la moralidad autónoma, imperativos categóricos, intención y acción, postulados y metafísicos. ¿Ok? Aquí la moralidad autónoma habla sobre em,
Kant sostuvo que nuestra moralidad debía ser autónoma. O sea, es decir, nosotros cuando, por ejemplo, tenemos algún problema, una situación difícil, nosotros no nos enfocamos, ahorita en la actualidad, la verdad es que ya casi ninguna persona, o bueno, yo pienso que ninguna persona, o puede que sí, alguna que otra, pero no todas, ya no pensamos en lo que opinen los demás, sino como que lo que nuestro sentir, nuestro pensar, nuestra acción decida hacer, ¿ok? Entonces, él decía que nuestra moralidad debía ser guiada por nuestra propia razón y por nuestra conciencia, ¿ok? Los imperativos categóricos, estos principios morales universales se llaman imperativos categóricos, son reglas que debemos de seguir para actuar de manera ética. Ok, aquí Kant se enfocaba mucho, tenía una palabrita que decía que no debíamos hacerle a las demás personas lo que no nos gustaría que nos hicieran. Ahorita en la actualidad ya todo eso lo llevamos, todos lo llevamos, lo manejamos esa frase, porque a mí no personal, a mí no me gusta hacerle a las personas lo que a mí no me gusta no me gustaría que me hicieran. Entonces tratamos de ser como que algo empáticos, tratamos de ser buenas personas con los demás, tratamos a las personas bien, eh, y así es como un ejemplo, ¿no? También otro ejemplo es, por ejemplo, que decimos no mentir, no robar, no mentir porque sabemos que el mentir daña la confianza o sea, daña, sí, la confianza que una persona te tiene, el robar, obviamente, no está bien porque ni bien para ti, ni bien para la persona a quien robas. O sea, son ejemplos muy claros que la verdad ahorita en la actualidad, eso del no robar, el no mentir, el ser empáticos con los sentimientos de las otras personas. Ahora hablemos de la intención y la acción. La intención detrás de nuestra acción es lo que determina su valor moral. Ok, para Kant la intención o la motivación para hacer algo es el factor más importante, ya que con eso evaluaba la moralidad de la acción, ¿no? De una acción. La intención es algo que hacemos, que realizamos, eh, eh, con Perdón, es la intención, se refiere a la razón por la que hacemos algo, por qué queremos hacer algo, por qué hacemos, no sé, por qué yo le digo a este niño que es muy bonito o que tiene un alma muy bonita, y la acción es pues el resultado que tenemos de la intención. Por ejemplo, nosotros tratamos de ayudar a alguien, no sé, se cae y lo tratamos de ayudar, mi intención es ayudarlo a levantarse, mi intención es buena, entonces el resultado que vaya a salir sobre mi acción es es por la intención que yo tuve. Mi intención fue ayudarla, mi intención fue que se sintiera, no se sintiera tan mal o avergonzado y así, ¿no? Ese es un ejemplo, ser empáticos con los demás. Ok, los postulados metafísicos. Aquí hay tres postulados metafísicos que son la libertad, la inmortalidad del alma y la existencia de Dios. Kant, para él, estos postulados eran importantes y eran necesarios. Eh, la libertad se refiere a la manera en la que nosotros elegimos actuar de acuerdo con nuestra razón, nuestra conciencia y nuestro sentir, ¿no? La inmortalidad del alma. Kant decía que eso era como, por ejemplo, la libertad, había como que decía que podíamos elegir entre el bien y el mal, ¿no? La libertad. La inmortalidad del alma. Que nuestra conciencia tiene continuidad. Eso es lo que en la actualidad nos hace pensar que nosotros, no sé, al morir tenemos todavía otra vida, pues en otro mundo y así, ¿no? Es lo que pensamos ahorita nosotros en la actualidad. La existencia de Dios.
La existencia de Dios, nosotros ahorita varias personas, la mayoría cree en Dios, ¿no? De que Dios es todopoderoso y no sé, tenemos algún problema y Dios nos va a dar fuerza, Dios nos va a mandar bendiciones, o sea, el creer en Dios nos da como que fe, nos da fe en creer en algo, en saber que todo va a ir bien, en alguna situación difícil y demás, ¿ok? Este, Ahora, influencias y contribuciones de Manuel Kant. Con quien contribuyó y con quien influenció son filósofos también, que en este caso es René Descartes, John Locke, David Jan Jacques y Christian Wolff. Ok, estos cada quien influyó en algo. Por ejemplo, René fue fundador del realismo moderno, influyó en la epistemología. John Locke influyó en la teoría del conocimiento de Kant. David despertó a Kant de su sueño dogmático, aquí yo le puse, y lo llevó a desarrollar su crítica de la razón pura. Ahora, Jane Jacques, sus ideas sobre la moralidad y la libertad influyeron en la ética de Kant. Christian Wolff, su filosofía racionalista influyó en la formación intelectual de Kant. Y pues hasta ahorita es todo. Espero les haya gustado nuestra exposición. Espero hayan entendido. Eh, y pues nada, muchas gracias. Esta fue nuestra exposición de Fátima y yo, Itzel, mía. La verdad es que para mí el leer sobre la filosofía de Kant fue algo muy interesante, porque es lo que ahorita en la actualidad ya llevamos a cabo, ¿no? Todos los seres humanos llevamos a cabo la moralidad, la ética, la razón, la lógica. Y es algo muy interesante, los invito a leer, a investigar sobre este filósofo, quien fue uno de los más importantes. Y pues nada, eso es todo, muchas gracias.